Bienvenidos, estimados, estimadas, a la suprapropolítica constituyente, aquí en la Gnosis Amaliana. Hoy vamos a ver un tema muy especial en esta primera Cámara Pública inicial de motivación continua. Vamos a ver la jubilación universal, estimados, estimadas, que nos va a ayudar, obviamente, a toda la humanidad en general, en los diferentes países, pues. Escuchémosle al maestro Samuel Ampeor en su libro Transformación Social de la Humanidad acerca. Tienen constantemente cambios de impresiones con banqueros poderosos, financieros y hombres de negocios de países de todas las regiones del planeta Tierra, en asuntos muy serios para sus mentes maquiavélicas, cuáles son todo lo relacionado con actividades económicas, finanzas, diversificación de comercios nacionales, desarrollo de poderosas industrias, asistencia técnica, etcétera, etcétera, etcétera. En esta clase de intercambios de impresiones jamás entran los limpiadores de calzado, sirvientas, latoneros, peluqueros, vendedores ambulantes de dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Esta clase de intercambio de impresiones es para los plutócratas alabados por los grandes periódicos metropolitanos. En esta clase de intercambio de impresiones abundan los presidentes y directores generales de los distintos sistemas de bancos de comercio, bancos nacionales, consejeros de bancos, directores de compañías generales de aceptaciones, magnates de las grandes compañías de hierro y acero, y muchísimas otras empresas. Todo este mercado de bonos, todo este mercado de capitales, toda esta combinación, muchas más otras empresariado todo este mercado de bonos, multiplicar las riquezas acumuladas de los grandes señoritos de cuello almidonado y uñas pintadas. Ninguna humilde costurera que por iniciativa privada intente abrir una humilde tienda de ropa recibirá jamás apoyo oficial de ninguna especie. El apoyo oficial a la iniciativa privada es falso 100%. Conocemos a muchos fabricantes de dulces que no han podido abrir una pequeña fábrica por falta de apoyo oficial a la iniciativa privada. La Corporación Financiera Internacional jamás ha apoyado a un limpiabotas, o a un fabricante de pan, o de ceras, o velas, etc. El Banco Mundial nunca ha abierto siquiera un comedor para hambrientos en la miseria. Todos estos famosos bonos, todo ese mercado de grandes capitales ha sido creado por ricos y para ricos. Todavía no ha nacido en la América Latina un gobierno que de verdad apoye la iniciativa privada. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe fundar comités de pequeños industriales para luchar por el apoyo a la iniciativa privada. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe organizar a los hombres y mujeres de iniciativa para organizar una lucha política con el único propósito de conseguir apoyo de los gobiernos para la iniciativa privada. Hoy por hoy el apoyo oficial a la iniciativa privada es solo para los plutócratas. Capítulo 42. Ingresos y distribución. El problema más difícil de la economía administrativa es el de ingresos y distribución. Ricos y pobres pagan impuestos, más poca es la diferencia porque los gobiernos siempre favorecen a los ricos. La justicia distributiva todavía no existe. Los gobiernos quieren siempre ayudar a los distintos sectores del pueblo con determinadas cantidades de dinero, pero como no existe justicia distributiva, el dinero siempre queda en manos de las minorías. Los gobernantes gozan favoreciendo a los poderosos y esclavizando a los pobres. La falta de equidad y justicia distributiva conduce a los pueblos a la órbita soviética. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, todo depende del uso que hagamos de él. Si lo utilizamos para el bien, es bueno, si lo utilizamos para el mal, es malo. El dinero es una garantía de que se podrá obtener lo que se quiera en el futuro. Cuando los gobiernos no ayudan al proletariado, este queda sin garantías en el presente y sin esperanzas en el futuro. El pueblo sin esperanzas se vuelve comunista. El mejor cimiento y zanja del mundo democrático es el dinero. Tener dinero en demasía es fuente de temor, y no tenerlo moderadamente es fuente de dolor. Un hombre sin dinero en esta época fatal en que vivimos es como un arco sin flecha. El dinero a la mano es como la lámpara de Aladino. El dinero es un buen sirviente pero un mal amo. El que tiene dinero tiene en el bolsillo a los que no lo tienen, por eso es que el proletariado siempre ha sido esclavo. Pecunia arte sanguis, el dinero es otra especie de sangre, dice el proverbio latino. Pecunia non olet, el dinero no huele, poderoso caballero es don dinero dijo Quevedo. Debemos trabajar para tener lo necesario, pero no debemos codiciar, no debemos olvidar jamás que la riqueza ha creado más codicia a hombres ricos. La codicia tiene tal poder cegador que todos los argumentos del mundo no convencerían jamás a un hombre de que es codicioso. El yo de la codicia se reviste con santos ropajes. Los ricos están siempre llenos de codicia, pero ellos jamás aceptarían tener el defecto de la codicia. Entre las gentes de alto mundo abundan los avaros y por eso es que los poderosos de la tierra son crueles. La avaricia es la madre de la crueldad y el capital es siempre cruel y despiadado. Después del orden y la libertad, la justicia distributiva es la base para un gobierno verdaderamente democrático. La economía sabiamente comprensiva es siempre una garantía de paz. El dinero es como el estiércol. No es bueno a no ser que se esparza. La justicia distributiva puede salvar caer en las ganas felinas del comunismo. El afán de riquezas oscurece el sentido de lo justo y de lo injusto. Los gobiernos que favorecen a los ricos y desprecian a los pobres, obran injustamente. Nada dura más en la vida que una fortuna moderada y nada llega antes a su término que una gran fortuna.
Es muy difícil que los ricos sean modestos, es muy trabajoso que un hombre modesto sea rico. Ningún hombre justo se ha hecho rico, la riqueza es un poder usurpado por unos pocos ladrones para obligar a la gran mayoría a trabajar en su provecho. El que desea llegar a rico quiere serlo pronto a expensas del dolor de nuestros semejantes. Más de un hombre en la vida hubiera sido peor si su fortuna hubiera sido mejor. Jamás en la vida hemos comprobado que la honradez de los hombres aumente con la riqueza. El pobre está lleno de temores y se imagina que todo el mundo le desprecia. No deben haber clases sociales, pobres y ricos, amos y esclavos. Necesitamos una sociedad sin clases, una sociedad sin ricos ni pobres. La miseria tiene un grave defecto, incita al proletariado a cometer malas acciones. La pobreza hace humildes a algunos, pero perversos a la mayoría. Algunos se revuelcan entre el lodo de la riqueza y otros entre el lodo de la pobreza. Los poderosos le deben al proletariado una deuda demasiado antigua. El que paga demasiado tarde paga realmente menos de lo debido. Al orgullo no le gusta deber, y al amor propio no le gusta pagar. Deben los poderosos abandonar el orgullo y el amor propio, si no quieren caer en las ganas felinas del diablo rojo. El hombre que sabe gastar y ahorrar es feliz porque disfruta de ambas cosas. El peligro comunista continuará hasta el día que se establezca realmente la justicia distributiva. Habiendo justicia distributiva no hay comunismo. El problema económico más grave del mundo es fuera de toda duda el problema de ingresos y distribución. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano luchará en toda la América Latina por resolver el problema de ingresos y distribución. Capítulo 43. La ancianidad. El problema de la ancianidad no se puede resolver jamás aisladamente. Si de verdad se quiere resolver el problema de la ancianidad es necesario comprender a fondo la raíz del problema. Seguro Social puede resolver el problema de la ancianidad, pero el seguro necesita pasar por una transformación porque así como está, no es seguro. Si se quiere transformar el seguro, si se quiere que el seguro pueda resolver todos los problemas de jubilaciones, pensiones, etc., incluyendo el problema vital de la ancianidad, debe comprenderse la necesidad imperiosa de un real presupuesto para el seguro. El seguro necesita coparticipar del tributo fiscalista que el Estado obtiene de la producción y el consumo. Cada individuo de la sociedad debe tener derecho al seguro desde el día en que nace. Debe existir coparticipación de los impuestos y tributos fiscales entre el Estado y el individuo. Los dineros para jubilaciones, pensiones, etc., incluyendo el seguro para los ancianos, deben salir de la producción en su estado primario y del consumo al repartirse al pueblo. Así, cuanto más se consume, más se ahorra, dado que el individuo tendrá derecho a coparticipar de los impuestos. A mayor grado de consumo, mayor grado de producción; a mayor grado de consumo y producción, mayor girado de impuestos, más ahorro nacional. Del ahorro nacional saldrá todo el dinero necesario para el seguro de los ancianos. Véase capítulo 53. Todo anciano debe tener casa propia y una pensión para vivir. Es criminoso encerrar a los pobres ancianos en horribles asilos que parecen pocilgas para cerdos. Todo anciano ha vivido y por ello ha consumido y ha producido. Los impuestos a la producción y al consumo constituyen un abono para la ancianidad. Todo anciano, por el hecho de haber vivido y trabajado, es claro que ha producido y consumido. Todo anciano debe tener derecho a una pensión y a una casa para vivir decentemente. No es una limosna lo que se le da al anciano, el anciano tiene derecho a reclamar sus derechos. Los asilos para ancianos parecen más bien cárceles inmundas donde se encierra a los infelices. El anciano debe tener derecho al seguro social, pero el seguro, para que sea seguro y pueda resolver el problema de la ancianidad, debe pasar por una transformación porque así como está no sirve. Mientras existan por la calle infelices ancianos vendiendo loterías, cacharros, periódicos o mendigando de puerta en puerta, existirá un terreno fértil y maravilloso para que en él germine la flor abominable del marxismo-leninismo. Es una vergüenza para la sociedad que a sí misma se precia de civilizada permitir que los ancianos trabajen o mendiguen ciegos y viejos por las calles para no perecer de hambre. Oyen. Bien, aquí tenemos esto tan importante que estamos viendo en este tema, compañeros y compañeras, y que se va estableciendo obviamente en las constituciones de los países a nivel mundial, porque para eso es la suprapropolítica samariana y este es el conjuntivo de propolítica constituyente. Toda persona desde que nace, obviamente, en los estados, tiene derecho a su jubilación. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona llega simplemente en el país a los 50 años y automáticamente esa persona es jubilada y pasa a participar de un sueldo vitalicio de por vida, así de sencillo. Con esa ley se desbarata un montón de falsas estructuras y obviamente se destruye gran parte, se pierde fuerza de esa codicia de ciertos egos de personas que pudiendo hacerlo pues no lo hacen. Entonces esta ley tan trascendental que orienta el Kalki Buda Maitreya
avatar e iniciador de la era coreana, pues la compartimos para, obviamente, por medio de estos universitarios de suprapropolítica y compañeros que ya salen a fundar sus partidos de política y los representan ante los diferentes estados. Entonces, a los candidatos de presidencias de repúblicas vayan capacitando esta ley tan trascendental para obviamente hacer una transformación en la Constitución y poner esta ley por siempre, que sea irrevocable, o sea que dure por siglos, Dios mediante, por milenios, en cada uno de los estados pues que se van uniendo a lo que es la conciencia y la orientación que estamos viendo aquí. Entonces, obviamente esto va a ayudar en qué, a que tú, por ejemplo, ya llegas a tus 50 años y directamente participas de una jubilación y tu sueldo vitalicio hasta el último día pues que uno esté en estos cuerpos físicos. Pero importante entender de dónde sale esa jubilación, de dónde viene. Obviamente de los impuestos que nosotros día a día pagamos a el Estado en la compra de lo que necesitamos diariamente, también ropa, también vestido, alimentos. Entonces allí se paga ciertos impuestos. Lo que plantea el doctor Samuel Ambeor es que de esos dineros directamente obviamente va esos dineros primeramente para una jubilación de las personas que llegan a los 50 años en adelante, va esos dineros para allá directo. Es decir, toda persona en el estado que ya está esta ley dentro de las constituciones, lógicamente de estos beneficios tan trascendentales. A su vez, en algunos países tienen recursos, por ejemplo, de venta de petróleo, venta de oro y otros recursos naturales que lo venden al extranjero, el mismo país. Entonces, obviamente, de esos dineros va directamente primero a entrar a lo que es la jubilación universal, o sea, la jubilación de todos los ciudadanos de ese país. Y obviamente también para educación y para todo lo que necesita el Estado. Pero primordial para que yo con esto, obviamente, vamos a tener personas realmente dentro de una democracia conscientiva, real, porque toda persona desde los 50 años hasta el último día de su vida va a tener lo que es lo básico y lo necesario para vivir cómodamente por el resto de sus días. Y eso es socialismo conscientivo, eso es democracia, eso es ayudar a las demás personas en hechos vívidos mismos. Entonces aquellos dineros para la jubilación ya están en los impuestos que se paga de casas, de carros, impuestos que se paga de compras, de zapatos, de ropa, de ciertos alimentos y de ciertos recursos que se vende al extranjero. Esos dineros van dirigidos directamente para la jubilación. Desde los 50 años hay un porcentaje que ya cobra la persona de jubilación que va entre el 50% del sueldo que está destinado para ese sueldo vitalicio, y luego desde sus 56 años que ya comienza en la vejez, obviamente ya tiene un sueldo, un 100%, de acuerdo a lo que está organizado para esta jubilación para cada habitante del Estado. Simplemente llegó a esa edad y comienza a cobrar su sueldo vitalicio, sea zapatero, sea carpintero, sea vendedor ambulante, sea el millonario, el rico, que se merece su riqueza porque tiene dharma de otras vidas y tiene talento, don de hacer riqueza. Lógicamente eso es algo positivo, siempre que lo haga con honradez, está ayudando a la sociedad a dar trabajo, etcétera, etcétera. Entonces eso es positivo. Y a su vez, toda persona directamente desde esa edad
cobra su sueldo vitalicio, vive 120 años, 170, 200 años en el estado tal que ya está esta ley dentro de las constituciones, cobras tu sueldo vitalicio. Vives 52 años, vives 60, igual cobras. Entonces, compañeros, compañeras, dentro de estos universitarios hemos visto esta ley trascendental y obviamente las personas que ya van fundando partidos de política particulares y allí capacitan para candidatos a presidentes de la República. Con esto vas a ganar obviamente presidencias de repúblicas. ¿Por qué? Porque es obviamente algo que toda la sociedad de un país se necesita. Entonces, un candidato que lo capacitéis en tu partido política, también invitamos a todos los compañeros de partidos de política que tengan, entonces capacitar con esta ley, principio, que se establece ayer, hoy y siempre en las constituciones, y simplemente con esta ley vas a ganar la presidencia de la República, pero así, flash, inmediatamente. Importantísimo esto, porque esto va a convenirle a tu tío, a tu abuela, a tu papá, a tu mamá, y a tus hijos, a tus hijas, y obviamente a cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién no va a votar por el candidato que plantee, obviamente, esta práctica trascendental de la jubilación universal? Vas a ganar inmediatamente las elecciones porque les conviene a todos, absolutamente a todos en un país. ¿Te das cuenta? A su vez, obviamente, trascendental para practicarlo y cumplirlo. Bien, estimados, pasemos al pensum transformativo. Hoy tenemos el tema número 3. Vamos a ver la meditación de formateo y eliminación de la falsa personalidad. Maestro Samuel Ambeor acerca de la falsa personalidad. ¿Qué es esto de la falsa personalidad? Allí en el avatar a una conferencia donde pues está detallado esto. Donde existe en nosotros un elemento perjudicial que es obvio para la adquisición de la verdadera felicidad. Quiero referirme en forma enfática a la falsa personalidad. Incuestionablemente, si ésta se desvaneciera, solo reinaría en nuestros corazones la bienaventuranza. Desafortunadamente, la falsa personalidad está constituida por ciertos ingredientes perjudiciales. Obviamente, me refiero ahora a la vanidad y al engreimiento. No hay duda de que si estos dos elementos desaparecieran de la faz de la tierra, la vida del ser humano cambiaría totalmente. Con el engreimiento y la vanidad se procesan muchas causas y efectos equivocados. El engreído quiere subir al tope de la escalera, hacerse sentir, pisotear honras, dignidades, corazones, sentimientos, sin interesarle el dolor ajeno. El vanidoso, obviamente, se siente herido cuando alguien le lastima y en aras de su vanidad sacrifica a otros, con tal de tener lo que a la gente más deslumbra. El flamante carro, la lujosa residencia, los elegantes trajes, etc. No importa que tenga que explotar a muchos, y por ese medio o por distintos medios ha de conseguir el dinero necesario que le permita mostrar al mundo su fatuidad. Así pues, hermanos, el engreimiento y la vanidad son gravísimos. Graves también son los celos y las preocupaciones. Las preocupaciones son semejantes, dijéramos, a las moscas. Miles de ellos de las preocupaciones revolotean en la mente, aguardando algo como para formar problemas. Así como las moscas se posan en forma indiscriminativa sobre la inmundicia y sobre las comidas, sobre todo lo que así son también el enjambre de los tres de las preocupaciones. Ellos aguardan algo en que posarse para formar preocupaciones. Un concepto, una palabra, una idea, una teoría, cualquier cosa, no importa quién sea. Los estrés de las preocupaciones solo aguardan el instante en que puedan formar problemas y flotan en la mente. Son perceptibles para aquellos que posean la divina clarividencia. Sencillamente, de que tales yoes se corresponden con la falsa personalidad. Aquí tenemos esta conferencia del avatar acerca de la falsa personalidad. La falsa personalidad, pues nosotros la hemos creado desde cuando éramos niños y se crea, primeramente hay una falsa programación
dentro de centros energéticos. Nosotros tenemos 5 centros: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Tenemos también allí 3 cerebros: intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual. Y tenemos 5 sentidos, pero una parte energética de esos sentidos dentro del cuerpo: oído, vista, gusto, tacto, olfato. Allí se le programa a una persona lo que tú quieras. Por eso el niño, nosotros mismos, de 0 a 7 años, hemos sido mal programados a causa del ego y la falsa personalidad de la gente. Esa falsa programación se ha ido petrificando, se ha ido mal sellando, se ha ido mal programando, cual control sello, en estos centros energéticos que están dentro del cuerpo de cada persona. Esos son los famosos odres viejos, falsos, que no sirven para nada. Ahora, ya programado eso adentro, imagínate como que tienes unas computadoras adentro, y allí en esas computadoras comienzan a programarte lo que quiere el entorno. Claro que hay una parte también positiva de programación de las personas del entorno. Por ejemplo, te han enseñado que comas y eso es positivo, pero lo que comes no es tan positivo. O sea, si comes todo el día lo que es gaseosas, lo que es solo chancho, que es rico, pero si comes todos los días comida que no te nutre tan bien, entonces obviamente eso es falso. Pero el principio de comer que te enseñaron es muy positivo, ¿te das cuenta? Bien, todo esto se va grabando dentro de nosotros. Ahora, después de grabarse, esto se impregna a crear una personalidad, pero se vuelve falsa por el mal ejemplo que hemos recibido, y ha sido pues eso sellado dentro de nosotros. ¿Comprendéis? Ahora, esto viene desde la parte genética, o sea, en el esperma y el óvulo, nuestros progenitores impregnaron lo que ellos fueron también. Allí está también ciertas falsas características que también se impregnó en el esperma y en el óvulo, en el tiempo pues, esa semilla. A su vez, y obviamente, luego pasa eso a mal programarse dentro también de los centros energéticos. Nos han heredado también cosas positivas, lógicamente, pero hay que revisar cómo fueron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en todo aspecto, porque eso se ha venido transmitiendo por medio del esperma y el óvulo. Las taras hereditarias, pues lógicamente son claves y trascendentales, estimados, estimadas. Ahora, nosotros hemos creado también el famoso ego: aposilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más, que esto nos ha autoencarcelado. Uno mismo ha creado el ego por no saber transformar las impresiones en la vida. Hemos creado un ciclo de 108 vidas. Esos egos, obviamente, han aprisionado. ¿Qué ha aprisionado Posilge? Posilge es pereza, orgullo, codicia, ira, gula, lujuria, envidia, y todo lo que los derivados pues que de allí emergen. Esto ha aprisionado nuestra paciencia, nuestra diligencia, nuestra caridad, nuestra paz, nuestra armonía, nuestra castidad, nuestra templanza, nuestro altruismo, nuestra caridad. Eso, nosotros mismos que somos eso, estamos encarcelados en el ego. El ego ha encarcelado lo que es también la clarividencia, intuición, telepatía, recuerdo de vidas pasadas, nahualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Poderes inefables. Esos egos, obviamente, también van impregnando falsedades entre los 3 y años en adelante, porque de los 0 a los 3 pues no tenemos ego. Entonces estos yoes psicológicos van impregnando obviamente un montón de falsedades. Esas falsedades lógicamente
lo impregnan primeramente dentro de los centros energéticos que vimos. Ahora, luego de esa impregnación falsa, entonces, luego de ese mal sellaje, esa falsa grabación que se da dentro de los centros energéticos, ahora se impregna eso hacia una falsa personalidad. Esa falsa personalidad, obviamente, va desarrollándose en el sentido más completo de la palabra entre 0 y 7 años, 7 y 14, 14 y 21, luego se va robusteciendo con el tiempo. Allí tenéis la falsa personalidad. A su vez, el perro, el gato, el reino animal, nos crea también falsas personalidades. ¿Por qué? Porque ellos también dan su ejemplo positivo o negativo, y mediante ese ejemplo positivo o negativo, se crea, pues lógicamente, eso también se va sellando primeramente dentro de los centros energéticos, y a su vez, luego de eso también se crea falsas personalidades. Entonces la persona puede comer como el perro, puede comer como el gato. ¿Por qué? Porque tuvo los gatos, ¿comprende? Ahora, una persona que vivirá en la selva, por ejemplo, tendrá una personalidad más agresiva, porque claro, él formó una falsa personalidad de acuerdo al tigre, de acuerdo al león, de acuerdo a la serpiente, vio pelear esos animales, o cómo comían, cómo vivían, y de acuerdo de eso puede tener también, es que tiene realmente ciertas características de aquello, porque eso impregna dentro. Ahora, si transformas impresiones, obviamente no vas a ser igual, pero si la persona no sabe ni siquiera transformar las impresiones, entonces obviamente que va a ser tal cual. Eso se va sellando primeramente dentro y después se impregna hacia la creación de la falsa personalidad. Por ende, una persona, por ejemplo, si se crió alrededor de chanchos, tenía chanchos, por ejemplo, en casa, entonces la persona, ¿qué va a pasar allí? Obviamente que va a tener ciertas características del chancho. ¿Por qué? Porque el chancho le patrocinó a un mal sellaje dentro de los centros energéticos, y eso luego se impregna una falsa personalidad, tendrá ciertas características. Lo mismo el perro que tienes en la casa y todo aquello. Obviamente los medios de comunicación, TV, radio, internet, de lo que ves allí, entonces se va creando la falsa personalidad. Pero esto la persona ni cuenta se va dando, pero luego sí va a ver que repercute en su actuar. Entonces, si la persona entre 0 y 7 años también se rodeó de personas mal habladas, de vicios, de un montón de degeneros, igual, eso ya está sellándose con ese mal ejemplo dentro de los centros energéticos. Si tiene un mayor grado de conciencia, va a transformar impresiones y crear esas falsas personalidades. Pero si la persona no sabe transformar impresiones y tiene un mayor grado de conciencia, eso se va a ir esculpiendo, mal grabando, mal sellando dentro, y luego va a crear un tipo de personalidad tal cual. Por eso dicen de tal palo tal astilla, porque obviamente crea ese tipo de personalidades. Bueno, ya entendéis lo que es obviamente la falsa personalidad y cómo se crea. A su vez, lógicamente, ahora vamos a la solución, cómo se elimina esa falsa personalidad. Esa falsa personalidad hay que hacer un trabajo esotérico para destruir la falsa personalidad. ¿Cómo se va eliminando eso? Entonces, obviamente, con las meditaciones de formateo. También revisad allí la joya 7, la joya 24, la joya 25 del venerable maestro Lakshmi Daimon, donde nos habla también
acerca de la personalidad y cómo ir a eliminarlo. En cuanto a la meditación de formateo, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos como una computadora. Tienes una computadora, a esa computadora le entró ciertos virus, ciertos programas malos, negativos a esa computadora. ¿Qué haces? Si no la arreglas, eso se pone lento, se daña y no puedes trabajar. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Pegarle una buena formateada, pues, lógicamente. Antes de eso, guardar archivos que realmente sirven y el resto simplemente una formateada y esa computadora te queda de paquete. ¿Cómo de paquete? Ha solucionado. Luego tienes que instalar nuevos programas y listo, ya está ok. Lo mismo hay que hacer en estas análogas computadoras de los centros energéticos. Hay que formatear, limpiar, destruir esos odres viejos, sacar, que no sirven para nada. Bueno, que servirían es para acabarle a la persona en lo material, en lo espiritual, en el amor y en la salud, porque obviamente de eso creó falsas personalidades. Entonces hay que irse a arreglar acá adentro de uno, para poder destruir la personalidad pues externa. Entonces la meditación de formateo nos permite destruir todos esos odres viejos, falsos, que no sirven para nada. Y después de que quede formateado todos estos centros energéticos, 5 sentidos y 3 cerebros, vamos a autoinstalar reales programas de salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva, de riqueza, administración del dinero, lo que tú quieras. Y esto se lo hace en meditación, y en la noche, en la madrugada, en el día. La meditación no tiene tiempo, pero tienes ahí un norte, principiantes una media hora, luego se va subiendo 1 hora más, y diriges. Hay falsas personalidades de ira también, de codicia, falsas personalidades de orgullo, de lujuria, de envidia. Entonces eso también hay que destruir. Hay falsas personalidades de inamor, insalud, indinero, en riqueza. Entonces hay que ver a dónde dirigimos pues la meditación. Por ejemplo, vamos a aprovechar que en este mes estamos destruyendo la falsa personalidad de pereza, para crearnos una nueva personalidad de riqueza, ¿ya? Entonces vamos a la praxis. Si hay preguntas, pues, adelante. Ahora sí, proseguimos con la praxis. Te ubicas en un lugar cómodo, cerramos nuestros ojos y vamos a proseguir a la meditación. Mantra Ham Saha, mentalmente al inhalar y Saha al exhalar. Ojos cerrados. Koan, para relajar la mente ahora. Cuerpo relajado, no lo movemos más. Dominémoslo conscientemente. Relajemos la mente. Gate, gate, para sangate, bodhi swaha. Gate, gate, para sangate, bodhi swaha. Relajemos más las emociones. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Dios. Omnis haum íntimo. Cristo Ram y Om Asilus. Pedimos asistencia a nuestro real ser interno, las energías de nuestra Devi Kundalini particular, las energías de Dios y sus desdoblamientos, de energía de la Trimurti, energías del divino Daimon, energías virginales, y al Padre Nuevo y sus 42 jerarcas de la ley divina, que nos asistan para la meditación que vamos a realizar. Conciliamos sueño, entrando en estado de vigilia sin dormirnos. Tiene que haber sueño para la meditación. Allí el cerebro y el cuerpo descansan y tú vas entrando hacia la meditación, en conciencia. La meditación va más allá de la mente, de las emociones, pues va directamente a la conciencia.
Concentración, crearnos una nueva personalidad de diligencia, eliminando la falsa personalidad de pereza. Entramos en meditación de formateo. Hacemos una retrospección, vamos a investigar todos esos falsos hombres viejos, todas esas cosas negativas que están dentro de nuestros centros energéticos, 3 cerebros, 5 sentidos, dentro. Para ello revisemos los primeros años de vida, 0 a 7 años, también 7 y 14, 14 y 21, y también revisemos pues cómo han sido nuestros ancestros y el tipo de características de egos también que tenemos, porque todo eso movimos a mal programado estos centros. Bien, ahora vamos a hacer conciencia también de las cosas positivas, reales que hemos aprendido de las demás personas, de nuestros ancestros y de la parte conscientiva de cada uno de nosotros. Y hacemos conciencia de lo que realmente es. Pedimos a las jerarquías que nos asisten, nos ayuden también los dioses, diosas de Netzah de la mente, Hermes Trismegisto, Netzah, Rafael, que nos ayuden a limpiar nuestros centros energéticos, 3 cerebros, 5 sentidos, dentro de nosotros. Nos ayuden a destruir todos esos hombres viejos falsos, mantran ese. Pedimos que nos desintegren esas efigies mentales que está grabado allá y creado en el mundo mental, también esas emociones negativas que hemos creado en el mundo astral y esas cintas teleginoras del ego que sean destruidas. Vamos a dirigir obviamente estas reflexiones hacia la desintegración de esa falsa personalidad de pereza y a eso dirigimos. Mantran ese. Ahora que se desintegre esa falsa personalidad ya perezosa que hemos creado y que se manifiesta hacia el exterior, producto de lo que ha estado mal sellado, mal grabado adentro. Entran ese. Limpios tus centros energéticos. Ahora sí vamos a autoprogramarnos a una real personalidad de diligencia. Para ello primero vamos a autoprogramarnos internamente todos estos centros energéticos y para ello tomemos ejemplos de personas que han sido diligentes y han tenido virtudes de diligencia sabiamente utilizadas y han tenido también obviamente personalidades diligentes. Tomemos ejemplos de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Kalishwanga, Odin, Tantor, los dioses del fuego, tierra, agua y éter, Jehová, ejemplos del Padre Dios único universal, Padre Dioses, diosas, Cristos, humanidades, y sus hijos los dioses, diosas, cristificados.
Y de eso vamos grabando, sellando allí lo más positivo, dentro del centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, 3 cerebros, 5 sentidos. ¿Dónde encontramos esos ejemplos? Libros clásicos, importantes. Libros hebreos, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, el Kybalión, etcétera, etcétera, etcétera. Ya grabado, ya sellado esto dentro de nosotros, pues pedimos que de esto se impregne nuevas personalidades de diligencia, con sabio manejo de esa nueva personalidad. Agradecemos las jerarquías que nos han asistido. Bien, practicado esto, estamos generando, primeramente limpiando, destruyendo falsas personalidades y creando nuevas personalidades dirigentes. Hay que ir a arreglar dentro de nosotros la causa causurum de esas falsas personalidades de pereza y crearnos nuevas personalidades, estimados, estimadas. A su vez, lógicamente, muy importante, estos soles conscientivos que hemos visto aquí, es al servicio de ti, conciencia de la humanidad y el subconscientivo que está moviendo. Usted también puede integrarse a las prácticas de eliminación del ego, yo defecto, de venganza en este mes de marzo para emerger con la virtud de la paciencia, parte de esa virtud. Son las meditaciones esas de virtualización o eliminación del ego, otras meditaciones. Libros de estudio para este mes tenemos del maestro Samuel Ambeor, Tratado de Alquimia Sexual, del maestro Lakshmi Daimon, el libro del Congreso de la Grita, año 1995, y en esa rotación de los discípulos del Avatar y el Restaurador tenemos el libro de Fernando Salazar Buñol, El Superhombre. Un libro muy importante. A su vez, mantras para este mes, practiquémoslo. Aum, que suena a Aum. 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 También mantras para este año, 57 de Acuarios, viajes astrales, todos. Faraum, Faraum, Rusti, Rusti, Tai, Silver, Silver, Asilus, 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 Harpocrates, Harpocrates. Om, yo llamo, invoco al maestro Tawil, a los adeptos de la Apostaje, para que me despierten la conciencia en el mundo astral. Pedimos a Samuel Ambeor, Lakshmi de Jesucristo, Morfeo, las energías de Felipe, nos saquen conscientemente en cuerpo astral, hoy y siempre. Al cielito Felipe, al cielito Felipe, al cielito Felipe, nos permitan traer los recuerdos al cerebro físico. Raum, gaum, larras, larras. Mantras para activar la clarividencia, llevando la energía al entrecejo. Mientras esto, como en televisión interna, veis tu casa, las calles, parques, ciudades, etcétera, países, llevando la concentración al entrecejo. Chis, chis, inri, 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 inri,
profundamente por la nariz. Y bien, estas prácticas son trascendentales. Compartamos un poco acerca de esta obra trascendental del Avatara, tratado de alquimia sexual. Aquí nos entrega los misterios y secretos del sagrado arcano AZF para nosotros transformarnos en humanos, humanos solares, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas. Y aquello va junto con las meditaciones de muerte budista o meditaciones de virtualización para eliminar el ego e ir rescatando las virtudes del alma. Junto con el de las obras positivas por la humanidad, en lo más exaltado el sacrificio por la conciencia de la humanidad para aquellas personas que anhelan realmente cristificarse. Y el sagrado arcano AZF, que es el sabio aprovechamiento de nuestra energía sexual, el varón entre 300 y 500 millones de espermas, la mujer a su vez también tiene su enseminis, también el varón tiene su enseminis, la mujer su óvulo. Esa energía se la puede transmutar, transportar energía y fijarla en nuestro cuerpo, creándonos los cuerpos existenciales superiores del ser, un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, átmico, solar. Para ello el Sahá Maitún, el arcano AZF, que antes del maestro Samael Aun se lo entregaba siempre a secretas en las órdenes de la logia blanca. Él nos lo entrega públicamente para que quien anhele transformarse en un dios diosa, en un humano, humana solar, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, dios, diosa, pues así lo haga. ¿Cuál es la fórmula? Se junta por amor y para amar la pareja en el acto sexual, y se pide salud, amor, dinero y en abundancia y por el resto de la vida, riquezas, tierras, medios de transporte, etc. A su vez se pide la eliminación del ego, defecto, por ejemplo, de la venganza y que uno emerja con la virtud de la paciencia, la eliminación de la falsa personalidad de pereza y que emerge uno con una nueva personalidad de diligencia. Después de ese goce sexual de media hora, 1, 2, 3 horas, de acuerdo a la potencia sexual de la pareja, pues se retira del acto sexual antes del espasmo que dañe el cuerpo, cerebro, corazón y órganos sexuales. Se retira antes del espasmo sin derramar, o sea, sin fornicar, sin eyacular, sin botar, sin sacar de los órganos sexuales ni una gota del enseminis jamás en la vida. Esa energía más bien se la transmuta, obviamente, y eso llena de gloria poder la glándula pineal y crea los cuerpos existenciales superiores del ser. A su vez, se cumple allí el sexto mandamiento de la ley de Dios que dice: no fornicarás tu enseminis jamás en la vida, mejor lo transmutarás por siempre con la o las parejas, que Dios os bendiga. Ved los misterios del amor universal, crear los cuerpos existenciales superiores del ser, sed castos y sed espíritus eternos de Dios, creándose pues los cuerpos solares. Entonces aquí tenemos que el maestro devela el sagrado arcano AZF para la humanidad en este libro, Tratado de Alquimia Sexual. Y lo compartimos para la persona que en estos universitarios de suprapropolítica samariana anhele también pues escalar a su real redención y a transformarse en un humano, hombre, dios, diosa, y la dama pues también igual. Estudiamos Tratado de Alquimia Sexual del Avatara, una rotación de estos soles conscientivos de la suprapropolítica samariana. Pues tenemos la capital matriz, Unir Patria Las Venis, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamérica, Mesoamerican Planeta. Otro sol conscientivo trascendental tenemos allí. Podéis entrar en osilasranimo.es.tl, te diriges a Propolítica y tenemos lógicamente todo esto para estudiarlo. Entonces mira, aquí tenemos los
soles conscientivos de la suprapropolítica samaniana. También en YouTube, Facebook, puedes entrar allí, en el canal. Obviamente tenemos también LIBER, Instituto Universitario Mundial Superior Profesional, Máster Instructivo de Suprapropolítica Conscientiva. Periódico Siriorx, la Propolítica Mundial, los Estados Patrias Unidos, la Confederación de Estados Patrias Unidos de Latinoamérica, Educación Fundamental, Política Nacional de Educación Superior, nuevos pensums, Propolítica Constituyente, las nuevas y conscientes constituciones de Estados libres y soberanos, Dharmatízate, Fundación Mundial de Obra Social y Fundación Mujer Niñez. Si usted está practicando, estimado, estimada, los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir, sacrificio, libremente puede sembrar estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está, y comenzar el temario. Puede sembrar una capital matriz de ciudad, provincia, o nacional, país, o mundial, planeta. Opciones: puede federal o confederal el sol conscientivo en el universitario que ha sembrado. Allí funcionan todos los demás soles conscientivos. Puede federal o confederarlo a Unit Patria Las Venimo, de Santana Santa Marta, la suprapropolítica samaniana, la capital matriz mundial. A su vez, otra opción, puede federal o confederarlo a otra compañera gnóstica internacional. Hay más de 30 de compañeros y compañeras dirigentes de la Gnosis samaniana. Otra opción, puede representarlos ya directamente desde su conciencia como un nuevo director asesor o directora asesora a nivel pues local, nacional o internacional, y seguir sembrando más universitarios de suprapropolítica. Ya usted sembrando, representando estos soles conscientivos, no siendo miembro activo estudiante, puede libremente ir a la religión que usted quiera. Usted es libre. Puede ir a partido político que quiera, orden, ciencia, arte, filosofía, mística que quiera. A su vez puede también fundar partidos de política, aparte de los institutos de suprapropolítica samaniana, y representarlos allá particularmente, y seguir representando estos universitarios samanalianos. Puede también usted fundar religiones, partidos de política, orden en ciencia, arte, filosofía mística, órdenes esotéricas, etcétera, y seguir representando la gnosis samaniana. Libremente también puede usted integrarse, si así lo quiere, a la gnosis religare, que es otra parte de la gnosis samaniana, con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, aquí en la misión solar de la resurrección, o a su vez en otras sedes gnósticas de la gnosis samaniana que tienen la parte de gnosis religare. Libremente, obviamente. Cordialmente invitado a que asistas a los cursos de primera cámara que se dan en el planeta. Allí tenéis en osilasrenio.es.tl las diferentes direcciones de los cursos, y asistir online, pues aquí en el canal en YouTube, en Facebook, puedes integrarte obviamente a los cursos online, o también obviamente hay cursos online de otras compañeras gnósticas internacionales y amigos, amigas de la gnosis samaniana que dan los cursos online. Atentamente, Unit Patria Las Venimo, el universitario de suprapropolítica samaniana, Lakshmi de Mochirusher, de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Switcher Taft, vuestro amigo e instructor. Paz inverencial, estimados, estimadas. Aquí podéis revisar también todo lo que he hecho.